Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este canal de YouTube en el que hablamos de la pelota, hablamos de fútbol, contamos historias. Hoy vamos a contar una historia porque faltan 100 días para la Copa del Mundo y se inaugurará por tercera vez en el mismo lugar, en el Estadio Azteca en Ciudad de México. Antes, quiero pedirles dos favores gigantes, que sigan la programación de ESPN en Colombia, que allá arranca a las 11 de la mañana con un Sport Center que conducen el señor Marocco y el señor Casali. Arranca a las 11 de la mañana, luego sigue el Sport Center tradicional, en el que está Juliana, el señor Lacuti, la señorita Paula, el señor Ruiz Madachi, luego viene partido de fútbol, luego viene balón dividido, al comando de Melissa, ahí está Carlos Orduz, Nicole Regnier, Carlitos Valdés, Mao Molina, Martín Arzuaga, Juan Manuel Ramírez, y a las 5, o en este caso a las 6, estará F360 con don Julián Capera, con el señor Faustino, con el señor Víctor, con el señor Fabián, con la señorita Sara y con don Jorge Andrés. Luego hay partido de la Taza Libertadores de América y después viene F90 y cerrará la jornada de Sport Center. Y recuerde que nos puede escuchar en Alerta, el parche del fútbol, 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, en Alerta Colombia, 104.4 del FM, en la app, en la página también de Alerta, y desde el 16 de marzo, atención, en la app del canal RCN, y nos podrán ver en video y seguramente estará en YouTube y en redes sociales. Les decía que este video, a 100 días del arranque de la Copa del Mundo, tiene que ver con el Estadio Azteca y sus finales perdidas. Evidentemente, la miniatura tiene a Pelé de un lado y a Maradona del otro. Tal vez dos de los iconos más grandes de la historia del fútbol mundial. Para mí, Maradona el mejor porque me tocó verlo, porque ese mundial del 86 fue el primero que vi en un televisor Sharp en el que le daba vuelticas a los canales porque iban los números del 2 al 13, porque no había más televisión. Y Maradona me despertó aún más ese amor por el fútbol, que había nacido con la selección Colombia del 85 en Paraguay, que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo. Hablo de la selección Sub-20. Pero ese Mundial del 86, para una generación como la mía, que está cercana a los 50 años, evidentemente marcó un camino por la aparición de Diego Armando Maradona toda, en toda, en toda regla, en todo su esplendor. El 10 argentino, pues marcó una época jugando allí, en el Estadio Azteca, para arrancar el partido ante Inglaterra, donde marcó el mejor gol de la historia y el gol con la mano, el partido ante Bélgica en la semifinal, la Bélgica de Enzo Chifo. ¿Qué jugador era Enzo Chifo? Además, el mejor jugador joven de ese mundial. Maradona marca un par de goles fantásticos en ese juego ante Bélgica y la final en la que Argentina vence 3-2 a la selección de Alemania, occidental en este caso, y termina como campeona del mundo, consagrándose por segunda ocasión. En el 70, Brasil se mantuvo en toda la Copa del Mundo en Guadalajara y solo jugó, paradójicamente, vaya partido que tiene que jugar, la final ante Italia, que gana 4-1. En ese partido está marcado por un gol que, si lo hace hoy el Barcelona o el Manchester City, estaría en todas las portadas de los periódicos, en todos los portales, en todos los programas de televisión. Es el gol de Carlos Alberto, que tiene una jugada en la que la tocan desde los centrales, Tostao, Jairzinho, que tiene un récord que nadie tiene hasta ahora, que marcó en todos los goles de los mundiales. eh, Pele, Tostao, Rivelino, ese equipo, Jairzinho, ese equipo era fantástico y termina consagrándose campeón del mundo. Un equipo que decían tenía 5 dieces, incluido Edson Arantes do Nascimento Pelé, que ahí se convirtió en el primer y hasta hoy único hombre en levantar 3 copas del mundo, 58, 62 y 70. Pero esas son las finales conocidas del Estadio Azteca. Pero hay un partido en ese Mundial del 70 que es considerado el partido del siglo XX. La semifinal entre Alemania, perdón, e Italia, que termina ganando Italia 4-3. Ese partido está marcado por una escena, la escena en la que Franz Beckenbauer se rompe la clavícula y el Kaiser sigue jugando con el brazo amarrado, y de esta manera se convierte en un ícono en ese momento. Beckenbauer, balón de oro, ganó todo con el Bayern, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, pero esa imagen de Beckenbauer, que había jugado con Alemania en la final del 66, que habían perdido contra Inglaterra, Beckenbauer muy joven, en el 70 llega hasta la semifinal, en ese Mundial de Alemania termina en el tercer puesto superando a Uruguay, pero esa imagen se presentó allí en esa semifinal disputada ante Alemania e Italia en el Estadio Azteca. Esa imagen quedó ahí para la posteridad, y ese partido que termina 4-3 en extra tiempo, que gana Italia, que llega a la final, que pierde ante Brasil, está marcado como el partido del siglo, y ese partido del siglo se jugó allí en el Estadio Azteca. Después de los mundiales del 70 y el 86, que son tal vez el tope de la historia del Estadio Azteca,
evidentemente hay otros eventos que son para mí finales perdidas, finales que de pronto no están en el ideario popular, en la memoria popular, que tiene que ver con para qué fue creado este estadio. Este estadio fue creado evidentemente para el Mundial del 70, pero fue inaugurado antes para los Juegos Olímpicos del 68 para el torneo de fútbol. Y vaya paradoja, Colombia jugó 3 partidos en ese escenario, jugó ante México, ante Guinea, perdiendo los 2 y ganándole el último partido de la fase de grupos a la selección francesa. Ese estadio fue inaugurado un par de años antes del 68, a mediados de la década de los 60, en un partido entre América y Torino. Ese fue el partido inaugural de ese estadio, ese coloso de Santa Úrsula por la región, por la zona en la que queda la Ciudad de México, que tenía capacidad para 116.000, 114.000 espectadores, y para este mundial estará sobre los 84.000. Ahí jugó Colombia el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos y jugará en su debut en la Copa del Mundo ante Uzbekistán, antes de ir a Guadalajara y luego terminar ante Portugal. Ese estadio ya vio a Colombia jugar, por ejemplo, un torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, y en ese torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos pues se consagró una selección que se había consagrado en la década anterior un par de veces en los Juegos Olímpicos, había jugado una final de una Copa del Mundo. Para muchos, y para mí me incluyo dentro de la historia, en equipo de época como Hungría con otra generación termina ganando la medalla de oro en México 1968. Entonces tenemos 2 mundiales de mayores, una final olímpica, advirtiendo que el Estadio Azteca es el único estadio que ha recibido 6 finales de torneos FIFA, el único en toda la historia, y el único que va a recibir 3 partidos inaugurales de la Copa del Mundo. Lo hizo en el 70, en el 86 y ahora en 2026. Prosigo con las finales. Pasamos del 70 al 86 al fútbol olímpico y quedan 2 finales de torneos juveniles y una de la Copa Confederaciones. Tal vez esa para los mexicanos la más recordada. Brasil venía de ganar, estamos hablando del año 1999, la Copa Confederaciones de 1999. Brasil, que venía de ganar la Copa América en 1999 en Paraguay, cambia la mayoría de su equipo, deja un par de jugadores, entre ellos Ronaldinho Gaucho, un joven Ronaldinho Gaucho que ese año jugó el Suramericano Sub-20, la Copa Mundial Sub-20, la Copa América y esa Copa Confederaciones. Y Ronaldinho termina siendo la figura de esa Copa Confederaciones, pero México se impone en un partido trepidante, en un equipo en el que, por ejemplo, estaba Cuauhtémoc Blanco, en un partido trepidante y vibrante a la selección brasileña, 4 goles por 3, y esa es otra final perdida en la historia de los anales, de aquellos que tienen en la memoria el 70 y el 86, pero esa final de la Copa Confederaciones puede ser para los mexicanos un hito en su fútbol, pues vencieron 4-3 a la selección brasileña, que tenía, por ejemplo, a Ronaldinho Gaucho. Llevó un equipo, hay que decirlo, relativamente alterno, porque ya no estaba ni Rivaldo, ni Ronaldo, ni la base, ni Dida, ni la base que había ganado la Copa América en 1999 en Paraguay, en Uruguay, y luego una semana después se fue a jugar la Copa Confederaciones allí a México y terminó cayendo en la final, en una final increíble, 4 goles por 3 de esa Copa Confederaciones de 1999 ante la selección mexicana. Brasil 3, México 4, otra de las finales perdidas en el Estadio Azteca. Faltan 2 finales, una a mediados de o mejor, en el comienzo de la década de los 80, serían un Mundial Sub-20, Argentina y Brasil eh, terminarían disputando ese título de ese Mundial Sub-20 allí en México, en el Estadio Azteca. Se impuso a Brasil 1 gol por 0, pero en esa selección brasileña había 3 nombres que más adelante, una década después, serían muy importantes para Brasil en la obtención del título del Mundial de 1994. Habló de Dunga, habló de Jorginho, que no jugó la final porque se lesionó y entró Cafú, pero era parte del equipo del 94, ese lateral que incluso coincidió con el Tren Valencia en el Bayern de Múnich, y Bebeto, que marcó un gol ante Checoslovaquia, no era titular, pero terminó siendo después importante en el 94 al lado de Romario en la selección brasileña. Romario, que fue de la selección sub-20 del 85, pero en esta del 83 estaban Bebeto, Jorginho y Dunga. Le ganaron 1-0 la final a la selección argentina, que tenía en el arco, por ejemplo, a Luis Islas, un portero muy joven que después haría parte de los ciclos de las selecciones mayores de la Argentina, incluso, si la memoria no me falla, siendo suplente en el equipo de 1986. Y jugaba Marito Vanemerac, que jugaba en Vélez, y Vanemerac años después
terminaría llegando al fútbol colombiano para jugar en Millonarios y ser campeón, incluso marcando un gol muy importante por allá en 1988 en ese empate ante el Junior, que le dio a Millonarios la estrella de aquel año para completar el doblete 87-88. Un delantero también de apellido Zárate que pasó por el Tolima, y Prono, Carlos Prono, un portero que jugó en el Quindío, también en Colombia fue el suplente de Islas en esa Copa del Mundo del 83. Entonces vamos, 70, 86, Copa Confederaciones del 99, Juegos Olímpicos del 68 y ese Mundial Sub-20 del 83. Y queda el Mundial Sub-17 del 2011. Colombia recibió el Mundial Sub-20 del 2011, México el Mundial Sub-17 del 2011 y México terminó ganando ese torneo ante Uruguay en la final, consagrándose por segunda vez campeón en la categoría. México pudo celebrar un título mundial allí en su estadio, en su máximo escenario, en el Estadio Azteca, venciendo 2-0 a Uruguay, quedándose con esa presea, con ese título. México había eliminado en una semifinal espectacular, si no estoy mal, en Torreón, a Alemania, incluso con un gol de Chalaca, un partido fantástico en Torreón, pero en ese mundial solo se jugaron el partido por el tercer puesto y el partido final entre México y Uruguay allí en el Estadio Azteca. Hoy, a 100 días, a 100 días del arranque del Mundial, que será el 11 de junio, allí en el Estadio Azteca, con ese México-Sudáfrica, que reeditará el primer partido del Mundial del 2010 que se jugó en Soccer City, y recordar ese gol de Chabalala y la celebración de los jugadores sudafricanos de los Bafana Bafana, pues se reeditará ese duelo del 2010 que también abrió ese Mundial Sudafricano, se reeditará allí en el Estadio Azteca y será el tercer partido inaugural del Estadio Azteca, 70, 86 y 2026. En el 2026 el Estadio Azteca no recibirá la final como sí lo hizo en el 70 y el 86 y como sí lo hizo en los Juegos Olímpicos del 68, en la Copa Confederaciones del 99, en el Mundial Sub-20 del 2000, de 1983 y en el Mundial Sub-17 del 2011. Las finales perdidas del Estadio Azteca, de Maradona Pelé, aquí, en este canal de YouTube. Hasta la próxima. Un abrazo. Comparta, critique y comente.